Hola, ¿cómo están? Espero realmente que muy bien. Tenemos la oportunidad de tener estos días de Semana Santa, una serie de pensamientos y de reflexiones para poder meditar juntos en esta época. Y una época muy particular para nosotros porque nos toca este año estar en nuestras casas, no tener oportunidad de salir y sin lugar a dudas haremos muy bien en aprovechar bien este tiempo que tenemos, sin toda la convulsión y las ocupaciones de nuestras rutinas diarias que habitualmente ocupan nuestro tiempo. Hoy tenemos la oportunidad de aprovechar el tiempo más tranquilamente y para meditar en estos temas, en particular ahora de Semana Santa. La Semana Santa está relatada en la Biblia, los acontecimientos que ocurrieron aquella vez, aquel viernes cuando Jesús murió en una cruz y aquel domingo cuando Jesús resucitó. Pero hoy en particular, siendo sábado, la intención es poder pensar juntos cuáles habrán sido los sentimientos y los pensamientos de aquellas personas aquel primer día sábado. Aquel sábado cuando habían visto morir a Jesús en la cruz, lo habían visto sepultado y no sabían todavía qué es lo que iba a ocurrir al día siguiente. No estaba en sus planes lo que nosotros ya sabemos. Así que ¿cuáles habrán sido esos pensamientos, esos sentimientos que tuvieron estas personas? Vamos a escuchar una canción, a compartir juntos una canción y que este tiempo de la canción nos sirva para pensar en esta pregunta que luego trataremos de pensar juntos también. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
La ciudad de Jerusalén estaba realmente convulsionada ese fin de semana. Como cada año ocurría, cuando llegaba esta época del año, mucha gente se acercaba a Jerusalén para celebrar la Pascua hebrea, para recordar juntos esta celebración judía. Se acercaba gente de todas partes del país y sin lugar a dudas Jerusalén era el centro en ese fin de semana. Ahora, todos habían presenciado ese fin de semana en particular un espectáculo al que estaban dentro de todo acostumbrados, que era la muerte de personas en la cruz. Ocurría con frecuencia que los romanos exhibían a criminales que merecían la muerte en la cruz, los exhibían para que todos los vieran, para que sea un ejemplo gráfico y para que muchos otros se olviden de tener conductas parecidas. Así que para muchos de los que estaban en Jerusalén ese fin de semana habrá sido una crucifixión más. Pero para tantos otros, para un grupo de personas, no era una crucifixión más. ¿Por qué? Porque ellos conocían a Jesús, conocían al que había muerto ese viernes en la cruz del medio. Lo habían escuchado, lo habían seguido, habían visto su conducta, conocían de su bondad, conocían de su misericordia y conocían de sus enseñanzas. Así que muchos de ellos seguramente habían cifrado en él sus expectativas, sus esperanzas, y habían visto que había potencial en esa persona para convertirse en el Salvador, aquel que tanto esperaban, y sin embargo ese viernes lo vieron morir y lo vieron que lo llevaban a una tumba y era sepultado. Así que muchos habrán pensado seguramente que así como su cuerpo era sepultado en aquella tumba, ahí también iban a parar sus esperanzas. ¿Cuáles son los sentimientos, los pensamientos que habrán tenido? ¿Pudiste pensarlo? Creo que las palabras que se nos acercan son desazón, desconcierto, desesperación tal vez, angustia, llegar al punto de la depresión, ¿no? Aquello que tanto se esperaba y que tanta expectativa generaba, ahora había desaparecido. Y ese sábado, sin lugar a dudas, muchos estarían con este pensamiento. La Biblia justamente registra ese momento también. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, y continúa el relato. El relato de este pasaje, en realidad está hablando del domingo, pero ellos todavía sin saber lo que había ocurrido ese domingo. Así que este era el pensamiento de ellos. Estaban aislados, estaban encerrados y estaban realmente con miedo. ¿Por qué? Porque aquello que les traía valentía, aquello que les permitía seguir adelante, que era seguir a Jesús, ahora se había desvanecido, lo habían visto morir en la cruz el día anterior. Ahora, decíamos que este tiempo de Semana Santa es un tiempo de reflexión para nosotros también, y más allá de pensar en los sentimientos que tuvieron ellos hace tantos años atrás, ¿qué hay de nosotros? ¿Cuáles son las circunstancias que vivimos nosotros que en definitiva van a generar sentimientos y pensamientos en nuestra vida? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tus circunstancias? ¿Qué te toca vivir en tu vida? Sin lugar a dudas, transitamos nuestros caminos, cada uno de nosotros tomamos nuestra ruta, nuestra dirección, en función de las decisiones que vamos tomando. Y como alguien dijo alguna vez, somos el resultado de las decisiones que tomamos. Ahora, los caminos que tomamos, las decisiones que tomamos, sin duda siempre son buscando nuestro beneficio, que nos vaya bien. Nadie va a tomar una decisión distinta, pensar voy a ir por este camino, voy a hacer esto de mi vida para que realmente me vaya mal. Creo que nadie toma una decisión así. Ahora, la Biblia tiene cosas que decir respecto de estos caminos que elegimos, de las decisiones que tomamos. Hay un pasaje en la Biblia que dice en Isaías 53 que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Es la mirada de Dios a nuestras vidas.
Dios mirándonos a nosotros y viendo cómo tomamos rumbos distintos a los que Él esperaba. Dejamos a Dios afuera. Y de hecho hay otro pasaje en la Biblia que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que no se trata simplemente de, bueno, es mi vida y con ella hago lo que quiero, sino que acá hay un pensamiento superior, que es Dios mirando nuestra vida, Dios mirando nuestras decisiones y Dios dándonos un diagnóstico de nuestra realidad. Nos hemos extraviado, hemos dejado a Dios afuera y hemos ido por nuestros caminos. ¿Cuáles serán los sentimientos y los pensamientos que deberían estar en nosotros al darnos cuenta de esta realidad? Porque el gran punto es, bueno, hoy vivo de esta manera, pero ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es mi destino? Y si vivimos en esta vida sin Dios, lo que nos espera es una eternidad sin Dios. Si hoy tomamos la decisión de darle la espalda a Dios, que es lo que significa básicamente el pecado, vivir una vida sin Dios, dejándolo fuera a Dios, no buscando sus caminos, bueno, nuestra eternidad va a ser consecuente con esta realidad. Vamos a pasar la eternidad lejos de Dios, en el lugar justamente opuesto al cielo donde vive Dios. Nos espera la condenación. Y sin lugar a dudas, pensar en esta realidad, en esta condición, y pensar en ese destino que nos espera, podría producir en nosotros estos mismos sentimientos que tuvieron estas personas aquel sábado. Desesperación, desesperanza, angustia, porque vemos que lo que viene no es bueno, porque vemos que la realidad no es buena, porque vemos que Dios nos ve mal. Ahora es en este mismo punto, si lo logramos entender, si logramos entender esa situación en la que estamos cuando estamos lejos de Dios, que cobra sentido la Semana Santa. En aquel momento, 2000 años atrás, en Jerusalén, moría Jesús clavado en una cruz. Jesús entregaba su vida. La pregunta es, ¿y por qué? Bueno, en sus mismas palabras, antes de ir a la cruz está la respuesta. Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Nosotros, como acabamos de hablar, somos nosotros los perdidos. Él venía a salvarnos. Él mismo dijo que venía a dar su vida en rescate por muchos. Eso significa que Él quería ser el sustituto, el que ocupaba el lugar de los otros, el lugar nuestro. Si la paga del pecado es muerte, como enseña la Biblia, y lo que nos espera es la muerte eterna, Él estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra salvación, a ser Él la víctima de la muerte, para darnos a nosotros vida eterna. Y sin lugar a dudas ese sábado muchos habrán pensado que aquel que podría haber sido su Salvador estaba muerto. Y no se daban cuenta en ese momento que para poder convertirse en Salvador, Él tenía que morir. Su muerte fue nuestra salvación. Y su resurrección el día domingo fue el sello que terminó demostrando que Él efectivamente tenía poder. Él había dicho, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y así efectivamente lo hizo y demostró que había una victoria sobre la muerte, una victoria sobre el pecado. Así que ahora, convertido en Salvador, puede efectivamente salvar a todo aquel que cree en Él. Por eso la Biblia dice que todo el que cree en su corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús y que Cristo puso su vida en rescate por la suya, recibe la salvación, recibe perdón de pecados y deja de transitar un camino que lo lleva a la condenación para transitar un camino que lo lleva a la vida eterna. Es más, la Biblia dice en el libro de Juan en el capítulo 1 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús como Salvador, Él les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que la pregunta que ahora viene es, bueno, ¿cuáles serán entonces los sentimientos y los pensamientos que tiene una persona
que se da cuenta que ha sido hecha hija de Dios. Si ahora soy un hijo de Dios, ¿cuáles son los sentimientos y pensamientos? No hay duda que no tienen nada que ver con aquellos sentimientos de aquel sábado. Si antes había desesperanza, ahora hay una esperanza concreta y cierta de que Dios da vida eterna. Si antes había angustia por la muerte de Cristo y porque se murió aquel que teníamos las expectativas, ahora realmente hay una vida llena de alegría y de plenitud porque ha venido la salvación a nuestra vida y porque confiamos en un Salvador que vive. El verdadero significado de la Semana Santa es este. Necesitábamos un Salvador y aquel viernes Jesús murió para convertirse en el Salvador de todo aquel que cree en Él. Y aquel domingo Jesús resucitó para que todos los que creían que estaba todo perdido se den cuenta que era victoria completa de parte de Jesucristo. Ojalá que esta Semana Santa podamos darnos cuenta que ante nuestra necesidad Dios mostró su amor y Dios hizo una obra magnífica a través de la persona de Jesucristo para darnos salvación. Que Dios bendiga tu vida.